bien, estamos con Oscar Dancur, que es jefe del plan de gobierno del Frente Amplio. Oscar, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Ha sido además presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Encargado. Sí. Encargado, efectivamente. Una pequeña aclaración, no soy jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, Verónica Mendoza, soy un miembro del equipo económico. Del equipo económico. El jefe es Pedro Frank. Bueno, no sé. Rectificamos entonces. Rápidamente revisemos lo que presentaron ustedes el otro día como propuestas. Una de ellas, la primera, en el tema de la reactivación, se dice sueldo mínimo a 1.000 soles durante el primer año, porque está estancado, etcétera, y no se está estancado de hace 3 años y no se mantiene una familia con 750 soles. Bueno, pero el salario mínimo no es familiar, es personal, o sea que aquí hay un error de definición. El salario mínimo es para la persona, y el salario mínimo de la pareja y otros miembros de la familia eventualmente suman el salario familiar. Entonces no se puede decir eso, ¿no? Partamos de una familia que tiene un perceptor de ingresos y no dos. ¿Cuál es la idea de los 1.000 soles? Es bien simple. A mediados de 2012 el salario mínimo se reajustó a 750 soles. Si calculamos la inflación desde ese momento hasta julio del próximo año, suponiendo que el salario nominal va a quedar en 750 soles, ¿sí? Hasta julio del próximo año, y suponiendo que la inflación va a estar más o menos en el mismo nivel que ahora, para agosto del 2016 el salario tendría que estar en 850 soles para tener el mismo poder adquisitivo que tenía en julio del 2012. ¿No es cierto? Ese es un primer punto. Un segundo punto es que si reajustas los salarios por el incremento de la productividad, y hemos hecho un cálculo, eso nos lleva el salario mínimo de julio-agosto del 2016 a unos 920, 930 soles. Ahí quiero aclarar un punto. Si uno reajusta el salario por la inflación y por la productividad, el costo laboral por unidad de producto, los costos de mano de obra por unidad de producto permanecen constantes. Entonces, ahora, ustedes son conscientes que la mayor... último para ver cómo llegamos a 1.000. Para ver cómo llegamos a 1.000. Estoy en 920. Entonces son dos razones: inflación, productividad, y la tercera tiene que ver en realidad con el hecho de que hay un atraso de los salarios mínimos en términos reales comparando con épocas anteriores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno compara el PBI per cápita del año 1975 con el PBI per cápita del 2006, son iguales, pero el salario mínimo real del 2006 es una tercera parte del año 75, entonces hay un atraso histórico, y esos últimos... ¿Qué hacemos con todas las pequeñas microempresas que no podrían pagar un salario mínimo así? De hecho, el salario promedio en ese sector está por debajo del salario mínimo. ¿Qué hacemos? ¿Permitimos que se informalicen, que despiden? ¿Qué hacemos con los despidos y todo eso? Yo creo que esto es una cosa pues electorera, ¿no? No. Yo creo que hay una cosa que en el Perú no hacemos desde hace tiempo, y es que simplemente no seguimos las reglas mínimas de reajuste de los salarios nominales que se siguen en Chile, en Colombia, en Brasil, en todas partes. ¿No es cierto? El salario... No hay informalidad. El Perú tiene 70-80% de informalidad. Ese es el problema fundamental. Después discutimos de las causas de la informalidad, pero ahora estamos facilitando, trabajando para una minoría en realidad privilegiada. No. Yo creo que ahí hay una... Déjame aclarar, porque si no, en fin... yo creo que ahí hay un equívoco completo, por dos razones. Primera, que el salario mínimo y los salarios no solamente son un costo, ¿sí? Son un elemento de la demanda. El consumo en este país tiene que ver con el empleo y con el nivel de salarios reales. Primer punto. Segundo punto, ¿no?
el mito de que la informalidad tiene que ver con los salarios mínimos altos. El Perú los tiene muy bajos. Tiene que ver con muchas cosas. Bueno, por eso. Pasemos a otro tema. Pero es que quiero aclarar ese punto. El salario mínimo no tiene que ver con la informalidad. Hacemos con la entrevista. Entonces, si me preguntas, yo tengo ya, bueno, ya pero cuando estoy empezando a contestar muy cortas, entonces tenemos un problema. Me parece que ya está claro el punto. El otro tema, porque pasa es que tenemos poco tiempo, y hay varios puntos acá. Él ha sido presidente encargado del Banco Central de Reserva, pero resulta que en el punto 2 están proponiendo reducir la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. Esto supondría intervenir la autonomía del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque ¿cómo desde el Ejecutivo se va a reducir la tasa de referencia del Banco Central de Reserva? No. El programa... Estamos hablando a ver. Vamos por partes y cucharadas. ¿Cómo? Una primera que deberías saber es que el nuevo gobierno nombra al presidente del Banco Central y otros 3 miembros del directorio, con el cual tiene la mayoría, justo en julio o agosto del año en que empieza el gobierno. Segundo, los otros 3 directores restantes se nombran en el Parlamento con autonomía, no siguen seguramente no siguen órdenes del ministerio. Esto no es Chávez, esto no es Venezuela. ¿Quién ha dicho que es? Por supuesto, cuando desde el plan de gobierno se dice... Cuando yo estuve ahí, ¿fue Chávez? ¿Viste la inflación en 15%? No gobernaba la izquierda. No gobernaba la izquierda. El Banco Central... ¿Hubo alguna vez una indicación, una llamada del ministro de Economía o del presidente? Señores, bajen por favor la tasa de referencia. Tú lo que quieres decir es que si discutimos la política monetaria, atentamos contra la autonomía del Banco Central. Eso, francamente, en una sociedad democrática es una cosa de locos. Mira cómo se discute de la política monetaria en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. ¿Alguien dice que van a violentar la autonomía del Banco Central? Por supuesto se puede discutir. Nadie está diciendo que no se discuta. Aquí hay una orden en el plan que dice que se va a reducir las tasas de interés de referencia del BCR. ¿Cómo se puede poner eso en una...? La razón es muy simple. Cuando los bancos centrales, mira Canadá, mira Australia, ven una recesión causada porque se han caído los precios de las materias primas que exportan, ¿qué hacen? Bajan la tasa de interés. ¿Qué hace el Banco Central peruano? La sube, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? La economía se recesa por factores externos, la caída de los precios de las materias primas, la subida de la tasa de interés internacional en Estados Unidos, y el Banco Central aquí, en vez de impulsar el carro para adelante y moderar ese impulso recesivo que proviene de afuera, dice, yo también freno. El ministro de Economía dice, yo reduzco la inversión pública. Y entonces, efectivamente, el carro se frena completamente. Y tú no quieres que nosotros discutamos eso en un programa económico en medio de una recesión. Se podría decir, ¿cierto? Entonces, si no discutimos política monetaria y política fiscal, ¿qué hacemos? Esos son los mecanismos que en una economía de mercado permiten influir sobre la inflación y sobre entonces usemos el verbo. El verbo, pongamos acá, discutir, no considerar, a evaluar, pero no reducir la tasa de interés de referencia. Bueno, además en un momento en el que el peligro inflacionario es creciente, ya tuvimos 4.4% de inflación el año pasado, porque la devaluación del sol es también inminente, es decir, se da todos los días, y entonces en ese contexto ustedes quieren aún reducir, es decir, estimular más monetariamente cuando hay inflación y cuando hay devaluación. Eso es precipitar la inflación. A ver, ¿o no? Primero, yo creo lo que se suma... yo creo que sobre la política monetaria tiene algunas pequeñas confusiones. Déjame aclararlas. En primer lugar, como el propio Banco Central de Reserva admite, la inflación ha subido. ¿Por qué ha subido el tipo de cambio? No porque hay un gran nivel de actividad económica, ni porque hay un exceso de demanda y mucha producción y mucho empleo. No, la economía se está enfriando, recesando para efectos prácticos, y el dólar ha subido. Y lo que hace subir el nivel de precios, acaba de declararlo el Banco Central, dice... Es la devaluación, yo lo acabo de decir. ¿Cierto? Entonces, no, pero el Banco Central lo ha calculado y tenemos los cálculos. O sea, por cada 10 puntos de devaluación extra, hay 2 puntos de inflación adicional. Entonces lo sabemos con claridad. El punto es el siguiente. Una vez que se generó esta alza del tipo de cambio, ¿qué haces?
El alza del tipo de cambio en el Perú recesa la economía, ¿cierto? Porque hay muchos endeudados en dólares y cuando sube el tipo de cambio reducen su gasto, consumo e inversión, ¿sí? El Ministerio de Economía pero al mismo tiempo la inversión pública. Al mismo tiempo fomenta las exportaciones. Y el banco, seguro, de eso no tenemos duda. Y el Banco Central sube la tasa de interés. Todos los factores operan en la dirección de frenar el auto de la economía. Entonces la pregunta es, vamos para el tercer año de un crecimiento que en el sector urbano está muy por debajo de 3, ¿correcto? Este es el tercer año, vacas flacas para efectos prácticos que tenemos, y con esa política vamos a tener 7, 8, 9 años de vacas flacas. Y la pregunta es, ¿esa es una economía que crece, donde los ingresos y el empleo crecen? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar esperando que los precios suban? ¿Cuándo? Bueno, entonces, la inflación, movemos la política monetaria habría que ver cuál sería la política. Ese es el programa. ¿Cuál sería la política inflacionaria? Porque aquí estamos hablando de estimular más el mercado monetario en un año en que hay inflación mayor. No, entonces, es que ahí viene tu equivocación. A esto se sumaría este programa, digamos, de aumentar el gasto fiscal vía repartición de dinero en programas como Juntos. Dice ampliar y mejorar el programa Juntos. Luego dice pensión para todos, pensión 65, doblar el monto y doblar la población a 1 millón de personas. Entonces vamos a repartir mucho más plata, generando una gran cantidad de gente dependiente de dinero del Estado, en lugar de ser capaz de generar sus propios ingresos. Es decir, vamos a repartir pescado en lugar de enseñar a la gente a pescar. Vamos a incrementar el presupuesto público y al mismo tiempo vamos a soltar la cosa monetaria por el lado Banco Central, y entonces ¿en qué vamos a terminar? ¿Ahora puedo hablar yo? Sí, correcto. Sí. Entonces, el programa económico del Frente Amplio tiene 3 rubros. El primero es reactivar la economía. El segundo es medidas para redistribuir los ingresos. Y el tercero son medidas para diversificar la economía. Como el sector minero no es el que va a impulsar la economía en los próximos años, hay que buscar otras industrias que lo hagan. Entonces, ahora estamos discutiendo el primer punto, cómo reactivar la economía, cómo sacar la economía de esta paralización en la que está sumida, ¿no es cierto? Y entonces, el Frente Amplio ha propuesto ahí 3 medidas: salario mínimo, que ya discutimos, crédito abundante y barato, y eso es política monetaria en una economía en mercado moderna, ¿correcto? Si no hay política monetaria expansiva, no hay crédito abundante y barato. Mira los datos. En un año en que hay inflación. No tiene que ver con la inflación. Vamos a ponerlo así. Soltar dinero, emitir. Déjame darte el ejemplo. El crédito en moneda nacional a principios de los años 2000 era 5% del PBI. A finales del 2014, 2015, era más de 15 puntos del PBI. ¿Está bien? Cada punto del PBI hacia el final del periodo son 2.000 millones de dólares. ¿Está bien? Las tasas de interés bajaron. ¿Tú viste la inflación subir? No. Mira el promedio del periodo, 3,5%. Ahora está subiendo. Correcto, pero no está subiendo porque hay mucha actividad económica, porque hay mucho gasto financiado con crédito bancario. Está subiendo porque sube el tipo de cambio, y el tipo de cambio sube por factores externos. Se ha caído el precio de las materias primas. No importa por qué razón, pero sube. Entonces, y eso genera su propia dinámica. Eso es seguro. Y si además vamos a incrementar el gasto en repartir dinero a la gente. Tú dices, si tenemos una economía en recesión, va a haber menos devaluación que si tenemos una economía en auge. ¿De dónde sacas eso? ¿Cuál es tu evidencia para decir eso? No, lo que estoy diciendo es que hay inflación generada porque la inflación no tiene que ver con la actividad económica ahora. Básicamente, si tú miras los programas monetarios del Banco Central, te dice, hay 2 o 3 factores, digamos, si queremos simplificar, que tienen que ver con la inflación. La brecha del producto, entre comillas, que básicamente quiere decir, si la economía crece muy rápido hay una presión inflacionaria, si se está recesando hay una presión para que bajen los precios, un factor. Ese aquí ahora no está operando porque la economía urbana está desacelerándose completamente, paralizándose completamente. El otro factor son los choques de oferta, tipo de cambio, precios de combustibles, etcétera. Miras todos esos que hay, tipo de cambio. Entonces,
el punto es el siguiente. Pero por tipo de cambio hay inflación, y la inflación genera su propia dinámica también. Eso seguro. Entonces, esta es una crisis externa que hemos tenido con una inflación muy baja, compara con todas las anteriores. Entonces, estamos haciendo, compara con Chile y Colombia, la inflación está por encima de 5 allá, nosotros tenemos 4. Porque tienen una devaluación mayor incluso que la nuestra. Entonces la devaluación pero no es porque las economías estén creciendo, porque esas dos economías... Yo no he dicho que sea porque estén creciendo las economías. Digo que hay inflación y meterle más dinero cuando hay inflación puede multiplicar la inflación. Estás confundiendo las cosas. La política monetaria tiene dos brazos. Vende dólares o compra dólares y con eso influye sobre el tipo de cambio. Baja o sube el costo del crédito y lo hace más o menos abundante y con eso influye sobre el nivel de actividad económica. Y tú me estás diciendo, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central ahora? Como el tipo de cambio sube, vendemos dólares y además subimos la tasa de interés. ¿Qué hace la recesión de la economía para impedir que el tipo de cambio suba? No sabemos, ¿ah? A lo mejor no hace nada, porque todos los endeudados en dólares... Para que la inflación no suba tanto. Pero no, pues estamos diciendo, que la inflación no suba, no el tipo de cambio. Estamos diciendo que el tipo de cambio genera la inflación. Entonces, si tú quieres parar la inflación, tienes que parar el tipo de cambio. Pero para eso necesitas una cantidad de dólares que el Banco Central no eso tiene. No lo puedes controlar necesariamente. Lo que sí puedes controlar es tu inflación, en el sentido de no meter adicionalmente a la devaluación del tipo de cambio, meter más soles en la economía. Eso lo puedes controlar, es lo único que puedes controlar. Y lo que tú quieres hacer es meter más soles en la economía. Pero mira los datos de Estados Unidos, pues. La cantidad de dinero en los últimos 5 años se ha multiplicado por 6, por 7, por 8 y la inflación baja, cae. Estados Unidos entonces, ¿de dónde son los dueños de la divisa mundial? No tienen nada que ver con... Te da un ejemplo anterior, sobre Perú. O sea, ¿tú crees que podemos emitir así libremente como hacíamos en la época de Alan García, por ejemplo, y generar un... ¿Cómo te explico? La política monetaria actual no controla la cantidad de dinero. Desde el 2002, 2003, el Banco Central, como la 30, 40 bancos centrales en el mundo que hacen un sistema, que siguen un sistema de meta de inflación, controla la tasa de interés. El control de la cantidad de dinero fue en los años 90 y antes, y se acabó en el 2000. Entonces, el Banco de Chile, el Banco de Colombia operan igual. ¿Cuál es el instrumento? No es la cantidad de dinero. Suben, bajan la tasa de interés. La cantidad de dinero, ¿quién la define? El público, el sector privado, firmas y familias. ¿No es cierto? Pero yo quería entrar a otros temas también, que no hay temas solamente monetarios. Bueno, entonces habría que ver qué cosas ya no dice sobre esas cosas, pues. No, mi posición es clarísima, ha quedado verse muy clara. Y no sé si la mía espero que dejes que la mía quede... Bueno, por lo menos yo no sé cómo se va a impedir que la inflación crezca más si metes más dinero, pero en fin, en un momento en que hay devaluación. Pero en fin, la tasa de interés en el Banco Central, el Banco Central gringo tiene su tasa de interés en 0 desde hace 8 años, ¿cierto? La cantidad de dinero se ha incrementado enormemente, ¿correcto? Japón igual, Europa igual, Inglaterra igual. Pero sigue habiendo monetaristas que dicen que los precios suben por cada sol que incrementa. ¿Por qué razón la FED, por qué razón la FED está subiendo la tasa de interés ahora? Explícame por qué está subiendo la tasa de interés. Antes de eso, el punto simple es que no ha aumentado la inflación. Puedes leer los datos, pero esos son los discursos. Esas son otras explicaciones. No son otras explicaciones. Otra realidad completamente diferente. Es que ese dogma de que por cada sol extra la inflación sube, ese pues estaba bien para cuando el Banco Central operaba de otra manera, pero ahora no funciona. No funciona simplemente. Entonces, criticar el programa económico del Frente Amplio sobre la base de un prejuicio que no... un prejuicio que no tiene forma de ser probado. Por favor, hemos sufrido nosotros en carne propia la inflación y la hiperinflación en este país. Aquí no hay prejuicios, aquí tenemos conciencia de que no podemos emitir libremente porque nos da la gana, ni generar déficits fiscales. No podemos generar déficits fiscales como sale acá también. Aquí lo que tú tienes que decir es lo siguiente: si el Banco Central mantiene la inflación controlada en el rango que se ha trazado, entonces la cosa camina. ¿Por qué no miras qué ha pasado con la cantidad de dinero en el Perú entre 2000 y 2015, los últimos 15 años, y dime que ha bajado?
No, ha subido de una manera espectacular. Economistas que creen eso que tú dices. La economía ha crecido, el país ha crecido, en fin. Así bueno, es. Entonces, no necesariamente un incremento de la cantidad de dinero produce inflación. Claro. Esa es la experiencia de la economía peruana en los últimos 15 años. Así es, no ha habido déficit fiscal, no ha habido déficit fiscal, no hay emisión inorgánica, etcétera. Bueno, ya tengo otra entrevista, ha sido interesante. Yo solo quiero hablar con el asunto del déficit fiscal, solo con eso nomás. Esa es la tercera, sí, yo sé, la tercera medida. Vamos a aumentar la inversión pública. El gobierno reduce la inversión pública, pero tiene un fondo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, un chanchito para las malas épocas, donde hay 7 puntos del PBI guardados, sin contar los soles que tiene el Banco Central. Y la pregunta es, ¿y por qué no usa ese chanchito para las malas épocas aumentando la inversión pública? Esa es la pregunta que yo te hago. Lo que nosotros planteamos es aumentar eso. Muy bien. Entonces, Oscar, muchísimas gracias por tu participación en la Hora N, una discusión interesante. Bueno, vamos a una pausa. No es el jefe del plan de gobierno, miembro del plan de gobierno del Frente Amplio. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gerardo Tábara, el poco tiempo que nos queda para ver qué ha pasado con esta ley que finalmente se ha publicado, la ley que modifica la ley de partidos. Regresamos.